¿Te imaginas engañar a Hitler con un cadáver? La Operación Mincemeat fue un plan tan audaz como increíble durante la Segunda Guerra Mundial. Descubre cómo un engaño cambió el curso de la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la Europa de 1940. La sombra de la guerra se cernía sobre el continente. Hitler, con su maquinaria de guerra nazi, había conquistado gran parte de Europa occidental. Francia había caído, y Gran Bretaña se enfrentaba sola a la amenaza del Tercer Reich. La posibilidad de una invasión de las islas británicas parecía inminente, generando un clima de tensión y miedo en toda la población. El régimen nazi se había expandido con una velocidad aterradora, sometiendo a millones de personas bajo su yugo. La propaganda nazi se extendía por toda Europa, manipulando la información y sembrando el miedo y el odio. Para los aliados, la situación era crítica. Necesitaban una estrategia audaz para cambiar el rumbo de la guerra. En este contexto de desesperación, la inteligencia británica empezó a idear planes arriesgados para contrarrestar el avance nazi. La necesidad de engañar al enemigo era crucial, para desviar sus fuerzas y evitar una derrota segura. Una idea audaz, aparentemente descabellada, comenzó a tomar forma en las sombras de la guerra, una operación que involucraría un cadáver. Pero 1943 trajo un nuevo frente en la guerra, el Mediterráneo. Tú te imaginas el mar, azul y vasto, pero ahora estaba salpicado de barcos de guerra, aviones rugiendo en el cielo y la amenaza constante de submarinos. Italia, aliada de Alemania, se tambaleaba. Los aliados necesitaban un golpe maestro para romper el dominio del eje en la región y abrir un camino hacia el sur de Europa. Sicilia, una isla estratégica, era la clave. La inteligencia alemana era implacable, y cualquier movimiento de los aliados era vigilado con lupa. Hitler, confiado en su capacidad militar, creía que podía anticipar cualquier plan aliado. El Mediterráneo era un caldero hirviente, con la tensión palpable entre las fuerzas del eje y los aliados. Cada movimiento, cada decisión, podía cambiar el curso de la guerra en la región. Los aliados necesitaban una distracción, una cortina de humo para ocultar sus verdaderos planes de invasión. Necesitaban engañar a Hitler, hacer que creyera que el ataque iba a dirigirse a un lugar diferente. La situación era extremadamente delicada, pues un fallo podría tener consecuencias devastadoras. El éxito dependía de un plan audaz, un engaño tan audaz como para parecer increíble. Pero invadir Sicilia no era una tarea sencilla. Los alemanes controlaban el Mediterráneo, sus submarinos acechaban en las profundidades, y la Luftwaffe dominaba los cielos. Tú te imaginas la presión sobre los aliados, necesitaban una estrategia brillante para superar la abrumadora fuerza enemiga y asegurar el éxito de la invasión. El riesgo de fracaso era enorme, y con él, la posibilidad de una derrota devastadora. La clave estaba en engañar a Hitler. Hacerle creer que el verdadero objetivo aliado era otro lugar, desviando así sus tropas y recursos. Se necesitaba una operación audaz, una maniobra tan arriesgada como brillante, capaz de desorientar por completo al alto mando nazi. Y eso, amigo mío, no era una tarea fácil. La inteligencia británica tenía que crear una ilusión tan perfecta que Hitler la creyera ciegamente. Debían fabricar una historia convincente, con detalles tan minuciosos que pareciera real, y plantarla en el lugar adecuado para que cayera en las manos correctas, o mejor dicho, incorrectas. El éxito dependía de la precisión y la audacia de cada paso. La presión era inmensa. Necesitaban un plan audaz, algo que desorientara completamente a Hitler y sus generales. Y así, en las polvorientas oficinas del cuartel general de inteligencia, nació una idea descabellada, casi de película, engañar a los nazis con un cadáver. Imagina la escena, oficiales británicos, rostros tensos, discutiendo en secreto, trazando un plan tan arriesgado como brillante. La idea era simple en su concepción, pero compleja en su ejecución. Se trataba de plantar un cadáver, convenientemente preparado, en la costa española.
Este cuerpo, vestido con uniforme militar y portando documentos falsos, haría creer a los alemanes que los aliados planeaban invadir Grecia y Cerdeña, desviando así sus fuerzas de Sicilia, el verdadero objetivo del desembarco. Para que el engaño funcionara, era crucial que la información falsa fuera convincente, que pareciera auténticamente británica. Debía ser un cebo irresistible para la inteligencia alemana, lo suficientemente tentador como para que confiaran ciegamente en él. El éxito de la operación dependería de cada pequeño detalle, de cada documento falso, de cada elemento que contribuyera a la verosimilitud de la operación. Y ahí estaba el quid de la cuestión, encontrar el cadáver perfecto. No podía ser cualquiera. Tenía que ser un hombre que pasara desapercibido, alguien cuya ausencia no fuera a ser notada. La búsqueda comenzó en los hospitales, morgues y registros de personas sin hogar de Londres. Necesitaban un cuerpo que no llamara la atención, un lienzo en blanco sobre el que construir su elaborada mentira. La tarea era macabra, pero crucial. Se revisaron cientos de fichas, se estudiaron fotografías, se buscaron coincidencias. Cada detalle contaba, la edad, la complexión, incluso la posible causa de la muerte. Debía parecer una muerte natural, nada que levantara sospechas. El objetivo era crear una identidad falsa convincente, respaldada por un cuerpo que la hiciera creíble. Finalmente, lo encontraron. Un hombre sin hogar, de aspecto anónimo, cuya muerte reciente pasó casi inadvertida. Su cuerpo, un instrumento para un engaño de proporciones épicas. Un hombre que, en la muerte, jugaría un papel vital en el destino de la guerra. Era el perfecto desconocido, la pieza clave de un plan que cambiaría el curso de la historia. La búsqueda había terminado. Ahora, tocaba la parte más delicada, crear una identidad falsa, convincente y creíble para el desconocido. Lo bautizaron como Mayor William Martin, un oficial de la Royal Marines con una vida inventada al detalle. Se diseñó una historia completa para él, una historia que debía sonar real, lo suficientemente convincente como para engañar a los más astutos espías nazis. Se le dio una historia familiar completa, una prometida, Pam, que le esperaba en Inglaterra, una familia y amigos a los que escribía cartas. Estas cartas, llenas de detalles personales y aparentemente inocentes, fueron cruciales. Debían ser tan reales como fuera posible, llenas de la vida cotidiana de un oficial británico, para que la inteligencia alemana no sospechara de nada. Cada detalle contaba. Desde el tipo de tabaco que fumaba hasta la ubicación de sus pertenencias personales, todo se planeó cuidadosamente para crear una imagen realista. Se le dio un portafolios con documentos falsos, planos de invasión y otros detalles que apuntaban a la falsa operación en Grecia y Cerdeña. Todo debía parecer accidentalmente encontrado en el cuerpo. El mayor William Martin, un hombre que nunca existió, se convirtió en una pieza clave en la operación Mince Meat. Su identidad inventada, meticulosamente construida, sería la que engañaría a Hitler y a sus generales, desviando sus tropas y cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo. El mayor William Martin cobraba vida entre las manos de los expertos. Se imprimieron pasaportes falsos, cartas personales con detalles íntimos, incluso un recibo de una tintorería. Cada detalle, minuciosamente planeado, debía ser creíble para cualquier agente alemán que lo examinara. La clave era que la información falsa pareciera real, tan real que la inteligencia alemana la aceptara sin dudar. Se elaboraron mapas detallados de los supuestos puntos de desembarco en Grecia y Cerdeña, mostrando rutas de avance y concentraciones de tropas. También se incluyeron cartas falsas que insinuaban una posible distracción en Noruega, para desviar aún más la atención de Sicilia. La falsificación era un arte, y aquí se estaba llevando a la perfección. La información debía ser lo suficientemente convincente como para engañar a los nazis, pero también lo suficientemente imprecisa como para no levantar sospechas innecesarias. El equilibrio era crucial. Cada dato,
cada palabra, estaba cuidadosamente calibrado para crear una ilusión perfecta de realidad, un engaño tan grande que cambiaría el curso de la guerra. Pero detrás de la creación del mayor William Martin había una red compleja de mentes brillantes. Tú te preguntarás, ¿quiénes fueron los cerebros detrás de esta operación tan audaz? Eran hombres y mujeres de la inteligencia británica, trabajando en la sombra, con una precisión asombrosa. Hablamos de un equipo de expertos en desinformación, capaces de construir una identidad falsa tan completa que engañó a la máquina de propaganda nazi. Uno de los nombres clave es el de Charles Cholmondeley, un oficial naval que jugó un papel crucial en la planificación y ejecución de la operación. Su meticulosidad y atención al detalle fueron esenciales para crear la ilusión de realidad en torno al mayor Martin. Él se encargó de que cada elemento de la historia del mayor fuese creíble y consistente. Y no podemos olvidar a Ewan Montague y a John Masterman, dos figuras clave en el MI5, la agencia de inteligencia británica. Ellos fueron los responsables de coordinar la compleja operación, supervisando cada detalle, desde la creación de los documentos falsos hasta la colocación del cuerpo en la costa española. Su experiencia en contrainteligencia fue crucial para el éxito de la operación Mince Meat. Estos hombres y muchas otras mujeres y hombres que trabajaron en secreto, representan la dedicación y el ingenio de la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo silencioso y arriesgado contribuyó decisivamente a cambiar el curso de la guerra, demostrando la importancia de la inteligencia estratégica en el conflicto. Imagina al mayor William Martin. Un hombre que nunca existió, pero que en los papeles tenía una vida completa. Una vida cuidadosamente construida para engañar a la inteligencia alemana. Se le dio una historia familiar, con una novia, una hermana preocupada y un pasado que lo hacía creíble. Todo era falso, por supuesto, una obra maestra de la desinformación. Su pasado, minuciosamente detallado, incluía su supuesta educación en una escuela de élite y sus experiencias previas en la marina. Incluso se inventaron cartas, notas personales y hasta un pasaporte. Cada detalle, examinado con lupa por los creadores de la operación, debía parecer real, convincente, verosímil. Nada podía delatar la farsa. Se le dio una novia, Pamela, con quien mantenía una correspondencia amorosa. Sus cartas revelaban una personalidad, un carácter, una vida afectiva. Hasta el más mínimo detalle de su supuesta vida personal fue cuidadosamente elaborado, desde su gusto por la música clásica hasta sus planes de futuro. Todo para crear una sensación de realidad. A William Martin se le dio una identidad, un pasado, una misión. Sus documentos falsos detallaban un plan de invasión aliado, pero no el verdadero. Tú podrías pensar, ¿Grecia? ¿Cerdeña? ¿Qué tenían que ver con Sicilia, el verdadero objetivo? Pues ahí está la clave del engaño. La inteligencia británica se encargó de crear un plan tan convincente, tan repleto de detalles, que los nazis no dudarían ni un instante de su veracidad. El plan era simple en su concepción, pero brillante en su ejecución. Se pretendía que los alemanes creyeran que los aliados atacarían Grecia y Cerdeña como una maniobra de distracción antes del verdadero asalto a Sicilia. Esta información falsa, cuidadosamente colocada en los bolsillos de nuestro mayor Martin, era la pieza clave del rompecabezas. Un cebo irresistible para los espías alemanes. La elección de Grecia y Cerdeña no fue casual. Eran lugares estratégicamente importantes, lo suficientemente atractivos como para desviar la atención de Sicilia. La idea era que Hitler, creyendo en la información, concentraría sus fuerzas en esas islas, dejando Sicilia relativamente desprotegida. Recuerda, todo se basaba en la credibilidad de los documentos falsos y la personalidad inventada de William Martin. Así que, ahí estaba el cuerpo, el de un hombre sin hogar que había fallecido recientemente. Lo prepararon con sumo cuidado, un ritual macabro para una misión de la máxima importancia. Le vistieron con un uniforme de teniente coronel del ejército británico, completamente nuevo, como si se preparara para una gran ocasión. Cada detalle contaba, cada pliegue de la ropa,
cada botón perfectamente colocado, para que pareciera un oficial real. En sus bolsillos, colocaron los documentos falsos, elaborados con meticulosidad. Cartas, mapas, incluso recibos de restaurantes. Todo era una pieza de un rompecabezas diseñado para engañar a la inteligencia alemana. ¿Imaginas la tensión en la sala mientras cada documento era revisado y colocado en su lugar, asegurándose de que nada se desentonara? El cuerpo, ahora transformado en el teniente coronel William Martin, fue cuidadosamente embalado. Era esencial que llegara a su destino en perfecto estado, que la apariencia de un ahogamiento accidental fuera completamente creíble. Cada detalle, desde la posición del cuerpo hasta la humedad simulada, fue minuciosamente planeado para dar verosimilitud al engaño. Le habían colocado documentos falsos, una identidad inventada, Mayor William Martin. El lugar elegido para el lanzamiento era crucial. Debía ser una zona costera frecuentada por los pescadores españoles, pero lo suficientemente apartada como para evitar sospechas inmediatas. La operación requería discreción y precisión milimétrica. Un error podría arruinar meses de planificación y trabajo. La costa de Huelva, en el suroeste de España, fue la elegida. Una zona tranquila, con un flujo constante de actividad pesquera, que permitía que el cuerpo, aparentemente un simple accidente, pasara desapercibido entre la rutina diaria de la población local. La inteligencia británica había estudiado meticulosamente cada detalle, buscando el equilibrio perfecto entre la visibilidad y el anonimato. El objetivo era que el cadáver, con sus documentos incriminatorios, cayera en manos de los agentes alemanes que operaban en la zona. La esperanza era que la información falsa, tan convincente y detallada, desviarían los esfuerzos de la Wehrmacht hacia Grecia y Cerdeña, alejándolos del verdadero objetivo, Sicilia. El éxito dependía enteramente de la elección de la ubicación y la precisión de la ejecución del plan. Un pescador español, temprano una mañana, descubrió un cuerpo flotando cerca de la costa. No era un simple accidente marítimo, el uniforme, las pertenencias, todo indicaba algo inusual. El hombre, vestido con un impecable uniforme militar británico, llevaba consigo una maleta llena de documentos. La curiosidad y la sospecha se apoderaron del pescador. ¿Qué hacía un oficial británico muerto en esas aguas? La noticia se extendió rápidamente. Las autoridades españolas, intrigadas por el hallazgo, examinaron minuciosamente el cuerpo y los documentos. La identidad del oficial, el mayor William Martin, y la información contenida en sus papeles, apuntaban a un plan de invasión aliado en Grecia y Cerdeña. Para las autoridades españolas, era un misterio que había que resolver, una pieza clave en el tablero de la Segunda Guerra Mundial. La reacción española fue cautelosa. Neutral en el conflicto, España se movía con delicadeza, consciente de las implicaciones políticas de su descubrimiento. La información llegó a oídos de los servicios de inteligencia alemanes, ansiosos por descifrar el misterio y utilizar la información en su beneficio. La operación Mincemeat estaba en marcha, y su éxito dependía, en parte, de la reacción española, una reacción que, afortunadamente para los aliados, no desvelaría el engaño. El hallazgo del pescador no pasó desapercibido. La información llegó rápidamente a oídos de los servicios de inteligencia nazis. Para ellos, aquel cuerpo uniformado, con documentos aparentemente oficiales, era una mina de oro. Inmediatamente, se movilizaron sus agentes, expertos en recopilar información crucial en el fragor de la guerra. Los espías nazis, entrenados para operar en la sombra, actuaron con rapidez y discreción. Tras analizar los documentos del supuesto oficial británico, la información crucial comenzó a llegar a las altas esferas del régimen. El plan parecía impecable, una inminente invasión aliada a Grecia y Cerdeña, desviarían sus fuerzas hacia esos puntos vulnerables. La información, aparentemente verídica, fue suficiente para convencer a Hitler y a su Estado Mayor. Creyeron en la farsa. La operación Mincemeat estaba funcionando a la perfección.
Miles de soldados alemanes fueron reubicados, reforzando las defensas en Grecia y Cerdeña, dejando vulnerable el verdadero objetivo aliado, Sicilia. Así que, ¿qué hizo que los nazis creyeran a pies juntillas esa elaborada mentira? La clave estuvo en los detalles. El cuerpo, el del pobre hombre sin hogar, estaba impecablemente vestido con uniforme de oficial británico. Pero no era solo la ropa, era la apariencia misma del mayor William Martin, cuidadosamente elaborada para proyectar una imagen de un oficial de inteligencia de alto rango. Hasta el más mínimo detalle estaba estudiado para dar una imagen de autenticidad. Los documentos que llevaba Martin eran falsos, pero increíblemente convincentes. Hablaban de un plan de invasión a Grecia y Cerdeña, con mapas detallados, cifras de tropas y códigos militares. La información era lo suficientemente detallada como para parecer real, pero no tanto como para levantar sospechas. Era la información que los nazis esperaban, la que encajaba con sus propias evaluaciones de la situación estratégica. Además, la información contenida en los documentos incluía errores calculados. Detalles menores, inconsistencias sutiles, que solo un analista experto podría detectar, pero que le daban una apariencia de autenticidad. Era como si la información hubiera sido filtrada de forma apresurada, como un documento real, no una falsificación perfecta, y eso la hacía más creíble. Para los nazis, era un golpe de suerte, una fuente de inteligencia inestimable. La inteligencia alemana, acostumbrada a descifrar códigos y analizar información, se lanzó sobre los documentos encontrados con el cadáver. Para ellos, el mayor William Martin, el oficial británico ficticio, era una fuente de oro. Los mapas, las notas, todo parecía tan real, tan meticulosamente planeado, que la posibilidad de una elaborada estratagema pareció descartarse rápidamente. La información parecía demasiado detallada para ser falsa, demasiado específica para ser una simple distracción. Hitler y sus generales confiaron en el informe. La inteligencia alemana, influenciada por la aparente autenticidad de los documentos y la credibilidad del mayor Martin, llegó a la conclusión de que los aliados realmente se centrarían en Grecia y Cerdeña. Esta creencia provocó un cambio crucial en la estrategia nazi. Tropas, equipo y recursos fueron desviados hacia esas zonas, reforzando las defensas y dejando a Sicilia relativamente vulnerable. El engaño funcionó a la perfección. La operación Mincemeat había logrado su objetivo principal, confundir al enemigo y desviar su atención del verdadero punto de desembarco aliado. La creencia de los nazis en la información falsa condujo a una distribución de fuerzas que favoreció significativamente a los aliados durante la invasión de Sicilia. El éxito de la operación tuvo un impacto considerable en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo. La información parecía irrefutable. Para Hitler, el mayor Martin era una fuente creíble. Los documentos detallaban un plan de invasión aliado a gran escala, con un despliegue de tropas masivo en Grecia y Cerdeña. Era una distracción perfecta, un señuelo que desviaría la atención de Sicilia, la verdadera joya de la corona en el Mediterráneo. Tú mismo puedes imaginar la presión sobre el Führer, la guerra estaba en su punto álgido y cada decisión era crucial. El engaño funcionó a la perfección. Hitler, convencido de la inminente invasión de Grecia y Cerdeña, ordenó el movimiento de tropas y recursos hacia esas regiones. Dividió sus fuerzas, debilitando sus defensas en Sicilia, el objetivo real del desembarco aliado. Observa cómo la información falsa, cuidadosamente elaborada, logró manipular la estrategia militar del eje, cambiando el curso de la guerra en el Mediterráneo. La inteligencia británica había jugado una partida maestra. Un cadáver, un nombre falso, unos documentos cuidadosamente elaborados, todo contribuyó a una victoria estratégica que, sin duda, cambió el panorama de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la operación Mincemeat, los aliados lograron tomar Sicilia con menos resistencia de la esperada, asegurando una posición crucial en la lucha contra el régimen nazi. La información del mayor Martin, tan convincente para Hitler, provocó una inmediata reacción.
Imagino que para ti, ver cómo se movían las piezas en el tablero de guerra debe ser fascinante. Verdaderas divisiones Panzer, preparadas para la batalla, comenzaron a ser reubicadas. Se desviaban de los planes originales, abandonando sus posiciones estratégicas en el frente italiano y se dirigían hacia Grecia, preparándose para la supuesta invasión aliada. Miles de soldados, equipados con armas y vehículos pesados, se desplazaron siguiendo las órdenes. Debes visualizarlo, la maquinaria de guerra nazi, en plena acción, obedeciendo a una inteligencia errónea, producto del ingenio británico. Un movimiento masivo, una redistribución de fuerzas sin precedentes, todo basado en un engaño magistral. Las fuerzas aéreas también se vieron afectadas. Escuadrones enteros de aviones de combate fueron reasignados, dejando desprotegidos sectores cruciales del frente italiano. Piensa en el enorme esfuerzo logístico involucrado en esta operación de redistribución de tropas, todo en base a información falsa. El engaño funcionaba a la perfección. El movimiento de tropas alemanas fue un espectáculo impresionante, aunque engañoso. Un despliegue de poder militar que, irónicamente, debilitó la defensa de Sicilia, el verdadero objetivo de los aliados. El plan de operación Mincemeat estaba dando sus frutos. La inteligencia británica había logrado un golpe maestro. Y mientras Hitler y sus generales se convencían de la inminente invasión de Grecia y Cerdeña, moviendo tropas y recursos hacia esas zonas, los aliados preparaban el verdadero golpe. Recuerda que la operación Mincemeat era solo una pieza del rompecabezas, una distracción maestra para ocultar el verdadero objetivo, Sicilia. Esa isla, estratégicamente ubicada en el Mediterráneo, se convertiría en la clave para abrir una brecha en el poderío nazi. La noche del 9 de julio de 1943, cientos de barcos se lanzaron al mar, transportando a miles de soldados hacia la costa siciliana. Imagínate el rugido de los motores, la tensión en el aire, la incertidumbre del futuro. Era un despliegue de fuerza impresionante, una operación de proporciones gigantescas cuyo éxito dependía, en parte, del engaño perfectamente ejecutado del cadáver del mayor William Martin. La invasión de Sicilia fue un éxito rotundo. La confusión provocada por la operación Mincemeat jugó un papel crucial, ya que las defensas alemanas estaban dispersas y debilitadas. Las tropas aliadas se enfrentaron a una resistencia menor de lo esperado, avanzando con rapidez y eficacia. Para ti, que estás siguiendo esta historia, es increíble ver cómo un engaño tan audaz pudo cambiar el rumbo de la guerra. La conquista de Sicilia supuso un duro golpe para el eje. Abrió la puerta a la invasión de Italia y debilitó significativamente la posición de los nazis en el Mediterráneo. Recuerda que la audacia de la operación Mincemeat y el sacrificio de un hombre desconocido contribuyeron de forma decisiva a este triunfo. Fue una victoria duramente ganada, pero una victoria, sin duda. La operación Mincemeat funcionó a la perfección. Mientras los alemanes se concentraban en Grecia y Cerdeña, moviendo sus recursos militares hacia esas falsas amenazas, los aliados desembarcaron en Sicilia el 10 de julio de 1943. Fue un golpe maestro, una sorpresa total para el eje. Recuerda que todo se basó en la información falsa que, Mayor William Martin, nuestro difunto agente secreto, les había hecho llegar. La invasión de Sicilia fue un éxito rotundo, debilitando significativamente a las fuerzas del eje en el Mediterráneo. La distracción causada por la operación Mincemeat fue crucial para el éxito de la operación, permitiendo a los aliados tomar por sorpresa al enemigo y obtener una ventaja estratégica decisiva. La victoria en Sicilia abrió el camino para la posterior invasión de Italia, acelerando el colapso del régimen fascista de Mussolini y acercando el fin de la guerra en Europa. Piensa en el impacto, un cadáver sin hogar, convertido en una pieza clave para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Un engaño tan audaz que aún hoy nos sorprende. La operación Mincemeat había engañado a Hitler, pero el secreto debía mantenerse a toda costa. Imagina la presión, un éxito monumental, pero una sola filtración podía arruinarlo todo. Miles de vidas dependían de la discreción más absoluta.
Los pocos que conocían la verdad, un puñado de oficiales británicos, vivieron con una carga inmensa, sabiendo que un desliz podría tener consecuencias devastadoras. Recuerda que el engaño se basaba en una identidad falsa, en un cadáver al que se le había dado una nueva vida, una nueva historia. Cada detalle, cada documento, era una pieza crucial de un rompecabezas mortal. Si algo salía mal, la verdad podría desmantelar la victoria aliada en Sicilia, con consecuencias impensables. El silencio era el mejor aliado. Los involucrados sabían que cualquier conversación, cualquier descuido, podía abrir una brecha en la muralla de secretos que habían construido. La tensión era palpable, la presión constante. Cada día que pasaba sin que el engaño se revelara era una victoria en sí misma. Pero, ¿quién era realmente William Martin? Esa identidad ficticia, ese cadáver que cambió el curso de la guerra, ocultaba una historia propia. No era un héroe de guerra condecorado, sino un hombre sin hogar, cuyo nombre real nunca fue revelado públicamente para proteger la identidad de sus familiares. Su sacrificio anónimo, la pieza clave de una operación de inteligencia tan audaz, se convirtió en un símbolo de la guerra misma, la utilización de artimañas y engaños para lograr la victoria. Piensa en la ironía, un hombre sin hogar, sin nombre, se convirtió en un oficial británico de alto rango en los papeles. Sus documentos falsos, meticulosamente elaborados, detallaban una personalidad inventada, con sus aficiones, sus gustos, sus miedos. Una identidad cuidadosamente construida para ser creíble, para engañar a la inteligencia nazi y desviar sus tropas. Su sacrificio fue el precio de la victoria aliada en Sicilia. El legado de William Martin trasciende la operación en sí misma. Representa el ingenio y la audacia de los servicios secretos británicos, su capacidad para pensar fuera de la caja y utilizar cualquier recurso, incluso el más improbable, para lograr sus objetivos. Su historia nos recuerda el costo humano de la guerra, incluso en las victorias más espectaculares, y la importancia del secreto y la discreción en el ámbito del espionaje. Así que, ¿qué papel jugó España en todo esto? Formalmente, España era neutral durante la guerra, pero su posición geográfica la convertía en un terreno de juego perfecto para el espionaje. La costa española, cerca del punto donde se arrojó el cuerpo de William Martin, estaba llena de agentes alemanes, ávidos de cualquier información que pudiera darles ventaja. Recuerda que la neutralidad española era, como mínimo, ambigua. Los servicios de inteligencia británicos confiaban en que la información falsa llegaría a oídos de los alemanes a través de la red de espías nazis en España. La neutralidad española, aunque oficial, no impedía que ambos bandos operaran en secreto dentro de sus fronteras. Era una apuesta arriesgada, pero crucial para el éxito de la operación. El éxito de la operación Mincemeat dependía en gran medida de la discreción y la eficiencia de los servicios de inteligencia españoles, tanto los que trabajaban para los aliados como los que trabajaban para el eje. Un fallo en la cadena podría haber comprometido toda la operación, revelando el engaño y arruinando la invasión de Sicilia. Imagínate la presión. Imagina la presión sobre los agentes implicados, un error podía costar miles de vidas. Ellos sabían que estaban jugando con fuego, que un mínimo fallo en la operación podía desenmascararlos y provocar consecuencias catastróficas. La información falsa tenía que ser creíble, cada detalle cuidadosamente planificado para engañar a la inteligencia alemana. Era un juego de alto riesgo, donde la recompensa era la posible victoria aliada en el Mediterráneo, pero la derrota significaba una debacle de proporciones inimaginables. ¿Pero qué pasaba si los alemanes descubrían el engaño? Las consecuencias para los involucrados podrían ser terribles. El fracaso implicaba no solo la pérdida de una ventaja estratégica, sino también la probable ejecución de agentes encubiertos, incluyendo a quienes trabajaron en la operación Mincemeat. La recompensa, por otro lado, era enorme: desviar la atención de los nazis de Sicilia, facilitar el desembarco aliado y acortar la guerra, salvando potencialmente millones de vidas. Piensa en el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. La decisión de arriesgarlo todo,
de jugar con la vida de un desconocido para el bien mayor, era una carga moral inmensa. La operación Mincemeat fue un triunfo de la estrategia y el engaño, pero también un testimonio del coraje y la dedicación de los hombres y mujeres que arriesgaron todo para cambiar el curso de la guerra. Su valentía, su capacidad para mantener el secreto bajo una presión inmensa, fue crucial para el éxito. Pero espera, ¿fue correcto engañar a los nazis de esa manera? ¿Utilizar un cadáver? Es una pregunta que te atormenta, ¿verdad? La operación Mincemeat plantea un dilema moral complejo. Miles de vidas estaban en juego, sí, pero ¿justifica el fin los medios? Algunos dirían que era una necesidad, una estrategia brutal pero necesaria para ganar la guerra, para salvar más vidas de las que se perdieron con el engaño. Otros, sin embargo, argumentarían que el uso de un cuerpo sin vida, incluso con un propósito tan noble, es una violación de la dignidad humana. Independientemente del resultado, ¿era ético sacrificar la moralidad por la victoria? Es una cuestión que no tiene una respuesta fácil, una que te invita a reflexionar sobre los límites de la guerra y la naturaleza misma del sacrificio. Piensa en la familia del hombre utilizado en la operación. ¿Se les compensó adecuadamente? ¿Sufrieron injusticia por un engaño que salvó potencialmente a miles? El debate ético trasciende la simple estrategia militar. Se adentra en el terreno de la moral individual, de la responsabilidad colectiva y del peso moral de las decisiones tomadas en tiempos de guerra. ¿Podrías tú haber tomado la misma decisión? ¿Pero quién era ese hombre? Su identidad, un misterio envuelto en la niebla de la guerra. Se le llamó, inicialmente, Major William Martin, un nombre falso, una identidad cuidadosamente construida para el engaño. Pero bajo esa máscara, ¿quién se escondía realmente? La respuesta, un enigma que persiste incluso hoy en día, años después del final de la contienda. Un hombre sin hogar, recogido de las calles de Bristol, su vida anónima convertida en una pieza clave de la estrategia aliada. La investigación posterior reveló que se trataba de un hombre llamado Giovanni W. Armaco, un individuo que vivía en la indigencia, un rostro perdido en la multitud. Su historia personal, un laberinto de circunstancias desafortunadas, quedó eclipsada por su papel en la operación Mincemeat. Su muerte, usada como instrumento de guerra, le otorgó una especie de inmortalidad póstuma, un lugar en la historia, aunque no el que él hubiese elegido. Imaginemos su vida antes de ese fatídico momento. Un hombre invisible, sin familia aparente, sin una red de apoyo. Su muerte, silenciosa y solitaria, fue instrumental para un triunfo militar. Pero, ¿fue justa su utilización? Esa pregunta, una sombra persistente, nos recuerda el precio humano de la guerra y la moralidad compleja de las decisiones tomadas en momentos de conflicto. Imagina la tensión en las oficinas de inteligencia nazis. Major William Martin parecía tan real, sus documentos tan convincentes. La información sobre la supuesta invasión a Grecia y Cerdeña era tan detallada que sembraba la duda. ¿Era una trampa? La posibilidad de un engaño a gran escala empezaba a germinar en las mentes de los estrategas nazis. El plan de invasión aliado a Sicilia, su verdadero objetivo, quedaba enmascarado bajo la credibilidad de la información falsa. La duda era una herramienta tan poderosa como cualquier bomba. Los nazis empezaron a cuestionar sus propios análisis de inteligencia. ¿Podrían estar siendo manipulados? ¿Era esta una estratagema británica demasiado audaz para ser ignorada? Cada pieza de información, antes considerada irrefutable, ahora se veía bajo una nueva y sospechosa luz. La confianza en sus propios informes se tambaleaba. La operación Mincemeat no solo proporcionaba información falsa, sino que, más importante aún, sembraba la desconfianza. Los nazis, acostumbrados a la precisión y el control, se vieron obligados a dudar de sus propias fuentes. Esa duda, esa incertidumbre, fue el arma secreta más efectiva de los británicos. La desconfianza se extendió como una enfermedad, paralizando las decisiones y debilitando la respuesta alemana. Piensa en la meticulosidad del engaño.
Los documentos de Major Martin no eran simples fotocopias. Había un nivel de detalle asombroso, cartas personales, recibos de hotel, incluso un billete de tren con una reserva para un viaje a Suiza. Cada elemento estaba pensado para crear una narrativa creíble, una vida ficticia tan realista que era imposible sospechar de la falsedad. La información falsa sobre los planes de invasión estaba cuidadosamente integrada en estos documentos. No era una simple nota, sino que estaba entrelazada en la correspondencia personal del mayor, creando una sensación de autenticidad y casualidad. Era información que parecía demasiado específica para ser inventada, demasiado detallada para ser una simple distracción. Incluso los errores intencionales jugaron un papel crucial. Se introdujeron pequeñas inconsistencias, errores menores que un espía experimentado podría detectar, pero que, paradójicamente, añadían realismo. Demasiada perfección habría sido sospechosa. Era una apuesta arriesgada, pero demostró ser la clave del éxito. Piensa en la logística, amigo. La invasión de Sicilia requería una planificación militar impecable. Miles de soldados, toneladas de material, barcos, aviones, todo tenía que estar perfectamente coordinado. El desembarco no podía ser un caos, tenía que ser un golpe preciso y devastador. Se necesitaron meses de preparación. El estudio del terreno, la elección de las playas de desembarco, la planificación de los ataques aéreos previos, cada detalle era crucial. Un fallo podía significar la diferencia entre el éxito y una masacre. Tú mismo podrías imaginar la presión sobre los estrategas. Recuerda que la operación Mincemeat no era una acción aislada. Era una pieza fundamental en un rompecabezas mucho más grande. Su éxito influyó directamente en la capacidad de los aliados para lanzar una ofensiva masiva en Sicilia, con la fuerza y la sorpresa necesarias para lograr una victoria decisiva. Pero la planificación impecable no garantiza una victoria fácil. En Sicilia, te enfrentaste a una feroz resistencia. Los alemanes y los italianos lucharon con uñas y dientes, defendiendo cada colina, cada pueblo, cada centímetro de tierra. Imágenes de combates callejeros, tanques destrozados y aviones en llamas se grabaron en tu memoria. La lucha fue brutal, un torbellino de explosiones, disparos y gritos. ¿Recuerdas el rugido ensordecedor de los cañones, el silbido de las balas que silbaban a tu alrededor, la tierra temblando bajo tus pies? El olor a pólvora, a muerte, a miedo, te perseguía. A tu alrededor, amigos caían, heridos o muertos. La visión de sus rostros, la expresión de dolor o el silencio eterno de la muerte, eran imágenes que nunca olvidarías. Las bajas fueron terribles, tanto para los aliados como para el eje. Miles de hombres murieron en aquellos campos de batalla, sacrificando sus vidas por la liberación de Sicilia. Cada caída era un golpe en el corazón, un recordatorio del alto costo de la guerra. La lucha por Sicilia fue un baño de sangre, un testimonio del valor y la determinación de ambos bandos. La victoria en Sicilia fue agridulce. Mientras celebrabas la conquista, en las sombras, la operación Mincemeat seguía siendo un secreto. El cadáver del hombre que había engañado a Hitler, Andy W. Armaco, yacía en el fondo del mar, su sacrificio silencioso, un componente crucial de la estrategia aliada. Después de la guerra, la verdad sobre la operación salió a la luz. Tuviste la oportunidad de conocer la historia de cómo un simple hombre sin hogar cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Imagina la magnitud del plan, una mentira tan audaz que cambió el destino de millones. El secreto se mantuvo durante años, protegiendo las identidades de aquellos que participaron en el engaño. La historia de la operación Mincemeat, un triunfo de la inteligencia británica, se convirtió en una leyenda, un testimonio de la creatividad y el ingenio humano en tiempos de guerra. Hoy, puedes reflexionar sobre el impacto de esta audaz operación. Gracias a la valentía de muchos, incluyendo a aquel hombre anónimo, la guerra en el Mediterráneo tomó un rumbo diferente. Su sacrificio, aunque oculto, fue fundamental para la victoria aliada. La operación Mincemeat,
aunque exitosa en su objetivo inmediato, trascendió la Segunda Guerra Mundial. Su audacia y meticulosidad sentaron un precedente para futuras operaciones de inteligencia, especialmente durante la Guerra Fría. Imagina la tensión, el secretismo, la planificación exhaustiva que implicó engañar a una potencia mundial como la Alemania nazi. Esa misma mentalidad estratégica se aplicó en el contexto de la nueva rivalidad global. Durante la Guerra Fría, las operaciones de desinformación se volvieron cruciales. Piensa en la cantidad de información falsa que se podía propagar, y cómo la credibilidad de una fuente, tan cuidadosamente construida como en el caso de Jiao Andy W. Armaco, podía influir en decisiones políticas de alto nivel. La operación Mincemeat demostró que una operación bien planeada, con la información correcta y el engaño adecuado, podía cambiar el curso de los acontecimientos. El éxito de Mincemeat demostró la importancia de la creatividad y la planificación en la guerra psicológica. No solo se trataba de fuerza militar, sino también de manipulación estratégica de la información. La lección aprendida fue clara: el engaño inteligente podía ser tan eficaz, o incluso más, que la fuerza bruta. Esas lecciones, aprendidas en el teatro de guerra europeo, se aplicaron en el escenario global de la Guerra Fría, dando forma a las operaciones encubiertas de las décadas posteriores. La operación Mincemeat demostró la potencia de la desinformación estratégica. Piensa en ello: un cadáver, un engaño tan audaz que cambió el curso de la guerra. De repente, la planificación militar ya no se limitaba a la fuerza bruta, sino que incorporaba un nuevo elemento: el engaño a gran escala, la manipulación de la inteligencia enemiga para confundir sus planes. Después de la guerra, los servicios de inteligencia de todo el mundo estudiaron a fondo la operación Mincemeat. Se convirtió en un caso de estudio, analizando cada detalle, desde la elección del cuerpo hasta la redacción de los documentos falsos. Tú mismo puedes imaginar el impacto que tuvo en la formación de agentes de inteligencia, ahora con nuevas herramientas en su arsenal. La lección aprendida fue clara: la información, o la desinformación, podía ser tan poderosa como cualquier arma. El engaño se convirtió en un componente esencial de las estrategias militares. Desde entonces, se han desarrollado técnicas cada vez más sofisticadas para manipular la inteligencia enemiga, influyendo en sus decisiones y, en última instancia, en el resultado de los conflictos. Pero la historia de la operación Mincemeat no se quedó en los archivos secretos. Su increíble audacia ha cautivado a la imaginación de escritores y cineastas durante décadas. Tú mismo puedes encontrar libros que la detallan con minucioso cuidado, reconstruyendo la planificación, la ejecución y las consecuencias de este arriesgado plan. Algunos incluso se centran en la identidad del hombre que, sin saberlo, jugó un papel tan crucial en la historia. Y si prefieres la pantalla, también hay varias opciones. Varias películas y series de televisión han tomado la operación Mincemeat como inspiración, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el evento. Algunas se centran en la tensión y el suspense de la operación en sí, mientras que otras exploran las implicaciones morales y éticas de utilizar un cadáver para engañar al enemigo. Encontrarás opciones para todos los gustos. Imagina la presión sobre los agentes involucrados, el riesgo de que el engaño fuera descubierto y las consecuencias que eso habría traído. Las adaptaciones cinematográficas y literarias te permiten experimentar esa tensión de primera mano, te sumergen en el mundo de la inteligencia británica durante la guerra y te ofrecen una visión fascinante de una operación que cambió el destino de millones. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? A lo largo de los años, han surgido mitos sobre la operación Mincemeat. Algunos dicen que el plan fue un fracaso total, que los alemanes ignoraron por completo la información. Otros exageran la importancia del engaño, atribuyéndole la victoria en la guerra. La realidad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio. Por ejemplo, la idea de que el cuerpo de Jiao Andy W. Armaco fue el único factor decisivo en el éxito del desembarco en Sicilia es completamente falsa. La operación Mincemeat fue solo una pieza, aunque crucial, dentro de una estrategia mucho más amplia.
La superioridad naval y aérea aliada, así como el trabajo de inteligencia previo, fueron igualmente importantes. Otro mito común es que la operación Mincemeat fue una idea improvisada. De hecho, fue el resultado de meses de meticulosa planificación y de un equipo de brillantes mentes trabajando en secreto. La selección del cuerpo, la confección de los documentos falsos, la elección del lugar donde se lanzaría, todo estaba cuidadosamente calculado. Finalmente, no se puede olvidar que la operación Mincemeat tuvo un componente de riesgo considerable. Si los nazis hubieran descubierto la naturaleza del engaño, las consecuencias podrían haber sido devastadoras. La operación se mantuvo en secreto durante décadas, y solo recientemente se han revelado todos sus detalles. Así que, la próxima vez que escuches hablar de esta operación, recuerda separar la leyenda de la realidad. Pero, ¿fue realmente tan efectivo como dicen? Mucha gente se pregunta si los alemanes cayeron en la trampa o si simplemente ignoraron la información. La verdad es que hay evidencia de que los nazis sí tomaron en serio los documentos encontrados con el cadáver, moviendo tropas y recursos hacia Grecia y Cerdeña. Esto, aunque no se pueda afirmar con certeza absoluta, contribuyó a facilitar la invasión de Sicilia. ¿Y qué pasó con el cuerpo? La identidad del hombre utilizado en la operación sigue siendo un misterio, aunque se cree que era un hombre sin hogar. Su sacrificio anónimo fue crucial para el éxito del engaño. Se mantuvo en secreto durante décadas, y solo después de la guerra se reveló la verdadera historia, protegiendo la identidad de los involucrados para siempre. Otra duda frecuente es sobre el nivel de riesgo. La operación fue extremadamente arriesgada. Si los alemanes hubieran descubierto el engaño, las consecuencias habrían sido devastadoras. El éxito dependió de una compleja red de inteligencia, precisión en los detalles y, en gran medida, de la suerte. Piensa en la cantidad de factores que tenían que encajar perfectamente para que funcionara. Finalmente, ¿qué impacto tuvo realmente la operación Mincemeat en el resultado de la guerra? Aunque no fue el único factor, muchos historiadores creen que desvió significativamente las fuerzas alemanas, contribuyendo al éxito del desembarco en Sicilia y cambiando el curso de la guerra en el Mediterráneo. Una pequeña acción con consecuencias enormes. Pues sí, la evidencia sugiere que la operación Mincemeat tuvo un impacto significativo. Los alemanes, efectivamente, creyeron la información falsa. Movieron tropas y recursos hacia Grecia y Cerdeña, debilitando sus defensas en Sicilia. Eso, amigo, fue crucial para el éxito del desembarco aliado. Imagina, miles de soldados desviados, recursos valiosos malgastados, todo gracias a un cadáver y una elaborada mentira. La operación fue un triunfo de la inteligencia británica, un ejemplo magistral de cómo la desinformación, bien ejecutada, puede cambiar el rumbo de una guerra. Aunque algunos historiadores debaten sobre la magnitud exacta de su influencia, la operación Mincemeat sin duda contribuyó al éxito del desembarco en Sicilia. Abrió una brecha en la defensa alemana, facilitando la conquista de la isla y, con ello, la liberación de Italia del control nazi. Fue un punto de inflexión en la campaña del Mediterráneo. En resumen, la historia de Johann W. Armaco, el hombre que engañó a Hitler, es una historia de ingenio, audacia y el poder de la información. Una prueba de que, a veces, la mentira más audaz puede ser la verdad más efectiva. Y eso, mi amigo, es algo que no se olvida fácilmente. Piensa en lo que significó la operación Mincemeat. Una sola operación de inteligencia, un engaño audaz y bien ejecutado, cambió el curso de la guerra en el Mediterráneo. Miles de vidas se vieron afectadas, y todo gracias a la información cuidadosamente manipulada y entregada en el lugar preciso. ¿Te das cuenta de lo crucial que es la inteligencia en la guerra, verdad? No solo se trata de fuerza bruta, sino de información precisa, de análisis inteligente y de la capacidad de engañar al enemigo. La operación Mincemeat es el ejemplo perfecto de cómo una estrategia bien planificada, con una gran dosis de ingenio, puede superar con creces a una fuerza militar superior.
La capacidad de anticipar los movimientos del enemigo, de predecir sus estrategias y de desviar sus acciones es un arma poderosa, quizás incluso más poderosa que cualquier armamento. La operación Mincemeat nos demuestra que la inteligencia, bien utilizada, puede salvar vidas y cambiar el destino de una batalla, o incluso de una guerra entera. Y todo empezó con un cadáver. Y hasta aquí la increíble historia de la operación Mincemeat. Espero que te haya fascinado tanto como a mí. Para crear este video, he recurrido a una gran cantidad de fuentes y quiero agradecer a todos aquellos que hicieron posible este trabajo. Desde los archivos desclasificados hasta los libros de historia, cada pieza de información ha sido crucial. Quiero mencionar especialmente el trabajo de Van McIntyre, cuyo libro Operación Mincemeat ha sido una fuente inagotable de información y detalles. Su investigación meticulosa ha sido fundamental para entender la complejidad y el ingenio detrás de esta operación. También quiero agradecer a los numerosos historiadores y expertos militares cuyas investigaciones me han ayudado a contextualizar la información. En la descripción del video, encontrarás enlaces a todos los libros, artículos y documentales que he consultado. Te invito a explorar estas fuentes para profundizar en este fascinante episodio de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Y, por supuesto, gracias a ti por ver. Pero la historia no termina ahí. Quiero compartir contigo algunas imágenes y documentos fascinantes que encontré durante mi investigación. Verás fotografías de los documentos falsos que se le colocaron al cadáver, increíblemente realistas. Podrás apreciar el nivel de detalle, la meticulosa planificación que se requirió para llevar a cabo esta operación. Observa cómo los papeles parecen auténticos, incluso a día de hoy, y piensa en el riesgo que corrieron aquellos que los elaboraron. También te mostraré imágenes de la costa española, el escenario de la operación. Imagina la tensión, la incertidumbre que debió haber en ese momento. El mar, la playa, la silenciosa espera hasta que el cuerpo, con su carga de engaño, fuera descubierto. Piensa en la importancia de ese lugar, un punto crucial en el cambio del curso de la guerra. Encontrarás mapas de la época, mostrando las rutas de navegación y los posibles puntos de invasión. Observa cómo la información falsa dirigida a los alemanes se superpone a los planes reales de los aliados. Te sorprenderá la precisión con la que se elaboraron estos mapas, engañando con éxito a la inteligencia nazi. Y para finalizar este extra, te dejaré con una imagen de Johann D.W. Armichael, el hombre cuyo cuerpo fue utilizado en esta operación. Un hombre sin nombre, convertido en una pieza clave de la historia. Recuerda su sacrificio anónimo, la clave para el éxito de la operación Mincemeat. Espero que te haya fascinado la historia de la operación Mincemeat. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te pareció este engaño tan audaz?